Pues muy bien, estamos listos para entrar a la enseñanza de hoy. Estamos en la cuarta parte de nuestra serie de El reino de Dios en la tierra, las parábolas del reino con las cuales Cristo nos está revelando grandes misterios en el ámbito espiritual. No podemos ver lo espiritual, no podemos ver el reino de Dios, pero Cristo nos lo enseña a través de parábolas. En Mateo 13 hay 8 parábolas, hay 30 parábolas en total en los evangelios sinópticos, pero nos hemos enfocado en las parábolas de Mateo 13. Hoy vamos a ver la parábola del tesoro escondido, vamos a analizarla y vamos a ver cómo podemos aplicar el reino de Dios en nuestra vida. Yo estoy muy emocionado porque estos temas pues me gustan mucho, me apasionan, porque nos habla de la voluntad de Dios para nosotros y para nuestra vida. Así que vamos a ir entrando en el tema. El tesoro escondido es el título del tema. Las parábolas del reino, parte 4, versículo de memoria Mateo 13:44, que es justamente la parábola. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. ¿Ok? Entonces, este es el título del tema, este es el versículo de memoria, y vamos a hablar entonces de cómo es el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Dice la introducción: Cristo trajo el reino de Dios a la tierra. Por lo tanto, podemos decir que hoy el reino de Dios está tanto en el cielo como en la tierra. Las calles de oro y el mar de cristal son una realidad en el cielo, y un día entraremos a él y contemplaremos la gloria de Dios en todo su esplendor. Pero Cristo quiere que aprendamos a vivir en esa versión del reino que hoy está en la tierra. Ojo aquí, hermanos, una versión espiritual fundamentada en los mismos principios y estándares del cielo, pero en la tierra. Y, es, y ese es el deseo ardiente en el corazón de Jesús. Por eso él habló tanto del reino de Dios y con su vida nos mostró justamente eso, que se puede vivir en el reino de Dios estando en la tierra. Bueno, ¿qué nos dice la introducción? Que está el reino de Dios en el cielo, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, es una realidad, ese es el reino de Dios. Y un día entraremos, los que estamos en Cristo, entraremos a ese reino y contemplaremos la realidad de las cosas que están allá. Y muchas veces se ha enseñado que el reino de Dios es eso, es allá y solamente allá. Entonces aquí no hay nada y tenemos que nosotros esperar a morir para entrar al reino de Dios. Pero justamente eso es lo que Cristo nos vino a enseñar. Cristo nos vino a enseñar que, número uno, Él trajo el reino de Dios a la tierra, como el reino de Dios estuvo antes del pecado en la tierra. Pero después del pecado, ese reino fue retirado de la tierra, pero Cristo lo trajo nuevamente con la redención. Él trae nuevamente el reino de Dios a la tierra, solamente que está en un ámbito espiritual por el momento. Pero, o sea, podemos decir, el reino de Dios sí es calles de oro, mar de cristal, el trono de Dios, la gloria de Dios, sí, pero hay una versión extendida, o podemos decir, hay una versión espiritual hoy en la tierra. Y esa es la razón por la que Jesús habló mucho del reino de Dios en la tierra, porque es el deseo ardiente de su corazón que nosotros andemos en ese reino estando en la tierra como Él anduvo en el reino de Dios estando en la tierra, que nosotros vivamos como Él vivió. Ese es el deseo ardiente en el corazón de Cristo. Y Él quiere que nosotros entendamos que el reino de Dios, la versión espiritual del reino de Dios en la tierra, tiene los mismos fundamentos, los mismos estándares, las mismas leyes, los mismos principios que hay en el reino de Dios en el cielo,
los mismos estándares hay en el reino de Dios en la tierra. O sea, no son dos reinos, es un solo reino, pero aquí está en un ámbito espiritual, de tal manera que nosotros podríamos vivir como Cristo vivió, es decir, estando en la tierra, pero en el reino, viviendo en la tierra en el ámbito natural, pero espiritualmente siendo regidos por estándares del reino de Dios. Eso es el deseo ardiente en el corazón de Cristo. Por eso Jesús habló mucho del reino. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Padre nuestro, venga tu reino, nos enseñó a orar en la oración de la mañana. 40 días estuvo Jesús hablándoles después de resucitado del reino de Dios. Y más de 30 parábolas está ahí en la Biblia acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros aprendamos a vivir en el reino de Dios. Sí, un día vamos a entrar al reino de Dios en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Sí, no hay duda, eso está allá. Pero Jesús quiere que nosotros aquí podamos vivir en ese reino que ya está, pero espiritualmente, ¿ok? Y ese es el asunto principal de las parábolas del reino. Ok, entonces vamos a ir al punto número 1. Dice acá, ¿cómo es el reino de Dios en la tierra? Según Mateo 13, 31 y 32. Bueno, esta parábola la vimos la semana pasada, pero me va a servir de base para entrar a todo lo que tenemos hoy para enseñar. Dice Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Yo quiero que nosotros entendamos algo. No dice el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, porque aquí es donde viene nuestro error. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, decimos. El reino de los cielos es como la levadura, decimos. O el reino de los cielos es como un tesoro. Pero hay que decir la frase completa para que entendamos que ese reino espiritual ha penetrado a la esfera natural espiritualmente. Por eso la respuesta correcta es el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza sembrado en un campo. ¿Ok? Dice, el cual es la verdad, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Entonces, la respuesta es, ¿cómo es el reino de Dios en la tierra según Mateo 13, 31 y 32? Es como un grano de mostaza sembrado en un campo. ¿Okay? Esto es lo que Jesús nos está tratando de decir, porque el concepto principal es el reino espiritual penetrado al ámbito natural. Entonces, es el grano de mostaza sembrado en un campo. La levadura mezclada con la masa. Un tesoro escondido en un campo. O sea, la frase tiene que ser completa para que entendamos el concepto. El reino de los cielos, penetrando a la tierra, es como un grano de mostaza sembrado en un campo. ¿Qué es lo que hace el grano de mostaza sembrado en un campo? Algo similar hace los principios eternos del reino de Dios aplicados a nuestra vida. Son principios pequeños como un grano de mostaza. Es poco como como 3 medidas de levadura, pero aplicados a la harina, aplicados al campo, hay hay un cambio de sustancia, cambio de naturaleza, hay una influencia sobre el campo y sobre la harina para hacer producir ese reino. Entonces tenemos que entender que
la respuesta es la frase completa. El reino de los cielos no es como un grano de mostaza, es como un grano de mostaza plantada en un campo. Hay que tener la frase completa. El reino de los cielos es como la levadura, sí, pero es como la levadura que una mujer mezcló en 3 medidas de harina. El reino de Dios es como un tesoro, sí, como un tesoro escondido en un campo, porque el concepto central es el reino de Dios espiritual penetrando a la esfera nuestra, a la esfera natural. Por eso es importante que la frase esté completa. Dice debajo del el texto, los estándares de Dios contenidos en la Biblia son pequeños y fáciles de cumplir, como un grano de mostaza. El problema es que por ser pequeños no les damos importancia, pero si los aplicamos a nuestra vida, aunque parezcan pequeños, producirán grandes resultados. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Son pequeños, fáciles de cumplir, tan pequeños como un grano de mostaza. No es complicado congregarse, no tiene que subir una montaña, no tiene que escalar una montaña y pasar ríos para congregarse. No es complicado diezmar, es una simple división entre 10. No es complicado perdonar, es un acto de su voluntad, no es un acto emocional, es un acto de su voluntad. Servir, participar de la Santa Cena, ayudar a su prójimo, ofrendar, ser generoso, no es complicado. Son mandamientos sencillos. Recuerde lo que dijo Cristo. Mi yugo es fácil, fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir esto? Que los requerimientos del reino de Dios, los mandamientos espirituales para aquellos que vivimos en el nuevo pacto, son fáciles de hacer, tan fáciles como un grano de mostaza. Pero esos principios espirituales y bíblicos aplicados a una vida producen grandes resultados. ¿Cuál es el problema? El problema es que es tan sencillo que pocos le dan importancia. Ah, no me congrego. Ah, no voy a mi célula. Hoy no voy a orar. Hoy no leo la palabra. No voy a diezmar completo. Dios me entiende que tuve unos pagos que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Que no aplicamos el principio completo y, y el reino de Dios queda afuera de nuestra vida. Esto es lo que Jesús nos está enseñando. El reino de Dios tiene principios fáciles de cumplir, ¿ok? ¿Cómo serán llamados en el reino de Dios los líderes de Mateo 5:19? Ojo aquí, ojo aquí. Vamos a Mateo 5:19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿ok? Así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vamos a ponerle verde aquí. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, no es que los mandamientos de Dios sean pequeños. Los mandamientos de Dios no son pequeños. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios, son estándares eternos. ¿Ok? La palabra aquí, bueno, vemos en el texto es helicastos, que es un superlativo de pequeño, que significa pequeñísimo, ínfimo o insignificante. ¿Hay mandamientos insignificantes? No, no hay mandamientos insignificantes. Lo que está usando Jesús acá, él está diciendo, aquellos mandamientos que ustedes consideran insignificantes, aquellos mandamientos que ustedes no les dan importancia, aquellos mandamientos que ustedes piensan que no importa si uno no los hace, mentiritas pequeñas, no me congrego, no oro, no leo la palabra,
aquellos mandamientos que ustedes consideran insignificantes, y por considerarlos insignificantes, ustedes no los hacen. Y por considerarlos insignificantes, no los hacen. Y aparte, enseñan a los otros, a otras personas, que no es importante hacerlo. Ah, mira, no importa si no vas a la iglesia, no importa si no diezmas, Dios no necesita tu dinero, tú eres pobre, tú mejor no diezmes, te están bajando la lana. Pues aquellas personas que hagan eso, entonces Jesús dice, el insignificante eres tú. Si tú consideras que hay mandamientos insignificantes, el insignificante eres tú. El carente de visión eres tú. Si crees que hay mandamientos que no tienen importancia, el que no tiene importancia eres tú. O sea, Jesús está usando un juego de palabras para devolver a las personas, para regresar a las personas, lo mismo que ellos están hablando en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, dice Jesús, si esos mandamientos pequeños usted le da importancia y usted los hace, y usted enseña a la gente que los hagan porque usted considera que son importantes, aunque parezcan pequeños, aunque el mundo les llame pequeños, aunque los hombres digan que no importan, pero usted les da importancia y disciplina a sus hijos porque los violan y habla con sus discípulos porque están agarrando de costumbre no congregarse, cosas de ese tipo, y usted le da importancia a esos mandamientos y los hace y los enseña y supervisa que sus discípulos y sus hijos lo hagan, usted entonces es grande. La palabra griega es mega, es el superlativo. Mega es algo grandioso. Usted es grande en el reino de los cielos. Así que usted sabe si toma el versículo de memoria o mejor no lo toma. No, pues no está importante. Dios le dijo a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás, pero usted dice que no es importante. Ok, bueno. El que no es importante, entonces, dice Dios, eres tú. Congregarse, bueno, si hay chances, si ya terminaste todo y no tienes nada que hacer y tienes el tiempo, pues entonces vas. No seamos religiosos, no seamos religiosos, legalistas. Si puedes ir, vas. Pues usted no le está dando no le está dando importancia al mandamiento de congregarse. Entonces Jesús dice, el que no es importante, eres tú. Ese mandamiento de diezmar, no sé si está en el Nuevo Testamento. Entonces, no le demos importancia porque Jesús entiende nuestra posición económica, estamos en México. El insignificante eres tú entonces. Pero si usted le da importancia a los mandamientos, a los principios, a los estándares, por muy pequeños que parezcan, no son pequeños, por muy pequeños, por muy insignificantes que parezcan, pero usted los valora, usted les da importancia, usted enseña a sus hijos que lo hagan. Usted le dice a su hijo, a ver, no me toques la comida si no has orado. Hijo, entiendo que tienes mucha tarea, pero nos vamos a la iglesia, por favor. Si usted le da importancia a los mandamientos, Dios le llama a usted muy importante en el reino. Usted sabe, usted decide qué clase de líder es, hermano. ¿Qué clase de discípulos está formando? ¿Cómo están sus discípulos en sus procesos de crecimiento espiritual? Usted tiene que ser un guía espiritual y conducirlos por el camino correcto. ¿Cuál es la buena noticia? Que no es difícil, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir. El primero en cumplirlos debe ser usted. Número uno. Y número dos, enséñelos que son importantes.
Porque si usted no enseña que son importantes, el que no es importante es usted. El pequeño es usted. El ínfimo es usted. El insignificante es usted. Porque usted le llama así algunos mandamientos, algunos estándares, algunos principios de la palabra de Dios. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Hay mucho de beneficio en hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo serán llamados en el reino de los cielos de Mateo 5, de los líderes de Mateo 5:19, inciso A, los que no valoraron los mandamientos por parecer pequeños, muy pequeños? Así serán llamados. Inciso B, los que tomaron en serio los mandamientos y así enseñaron a otros, grandes. Van a ser llamados grandes. ¿De qué categoría es usted, hermano? ¿Mm? ¿De qué categoría es usted? ¿Es de la categoría A o la categoría B? Usted dice que hay cosas que no importa, no las haga, no exageremos, no es para tanto. ¿Mm? ¿Es de la categoría A? Entonces usted será llamado insignificante, muy pequeño, será llamado ínfimo en el reino de los cielos. O usted es la persona que toma versículos de memoria. Oye, fulanito, no te vi el domingo en la iglesia, ¿qué está pasando? Entonces usted será llamado grande en el reino de los cielos. Grande en el reino de los cielos. Usted decide qué tipo de líder es, A o B. Yo quiero ser B, hermano. Yo quiero ser B. Me han juzgado por ser B. Me han dicho que somos legalistas, fuente de vida muy legalista, están bajo la ley, supervisan y toda la cosa. Bueno, llámeme como quiera, pero yo quiero ser llamado grande en el reino de Dios. Yo soy categoría B, hermano. Los estándares del reino de Dios son fáciles de cumplir, pero pocos entienden su valor. Pocos cosechan sus frutos y pocos descubren el gran tesoro que Dios escondió en ellos. ¿Cómo es el reino de Dios en la tierra? Según Mateo 13:34. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Recuerde que la frase debe estar completa. No ponga a un tesoro nada más, ni a un tesoro escondido nada más. Un tesoro escondido en un campo, porque el concepto que Jesús quiere que nosotros entendamos es el reino espiritual penetrando a la esfera natural. Entonces, tiene que haber el campo, representa en este caso la esfera natural. La harina, en el caso de la parábola de la levadura, es la esfera natural. Y el terreno, el campo, en el caso del grano de mostaza, es la esfera natural. Entonces, acá estamos viendo algo tremendísimo, tremendísimo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Acá, hermanos, podemos sacar grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. ¿Ok? Entonces vemos acá, ¿cómo es el reino de Dios en la tierra? Según Mateo 13:44, estoy en el punto número 3. La respuesta es como un tesoro escondido en un campo. La frase completa, un tesoro escondido en un campo. Según la parábola anterior, ¿cómo estaba el tesoro? Escondido, ¿ok? No estaba a la vista. Este es un punto importante. No estaba a la vista, mira, cualquiera pasa y ve el tesoro. No, estaba escondido a tal grado que el
original dueño del campo no sabía lo que tenía. ¿Y cómo está el reino de los cielos? El reino de Dios, escondido en un campo, escondido en el Evangelio, escondido en la palabra de Dios. Y muchos son como aquel hombre, no saben lo que tienen. Ojo aquí, es muy importante entender que el reino de Dios está escondido. Muchos de ustedes no saben lo que tienen. Tienen un tesoro escondido. Hay que descubrirlo. Entonces, vamos a contestar las dos preguntas. Inciso B, ¿a qué compararemos el dueño original del campo? ¿Qué será el dueño original del campo? Vamos a leer el inciso A de abajo. Dice, el dueño original del campo no sabía lo que tenía y en su ignorancia vendió como Esaú su primogenitura a muy bajo costo. La ignorancia hará que solo veamos la aridez del terreno y perdamos de vista el tesoro de bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué veía este hombre? Un terreno feíto. Ah, mi terreno, ¿para qué me va a servir? Está todo feo, mira las matas, mira las piedras, hay un poco de basura. Entonces este hombre solamente está mirando la aridez de su terreno. Ah, me puedo ganar unos cuantos miles de pesos si lo vendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se habrá puesto este hombre? Obviamente la historia no lo dice, pero si tiempo después él se entera que había un tesoro de $1 millón en su campo o 10 millones de dólares en su campo, ¿cómo se habrá puesto? Entonces, ¿este hombre qué es? Una persona, lo voy a decir en términos literales, no despectivamente, esta persona es un ignorante, ignora lo que tiene, no sabe lo que tiene y lo vende barato. Bueno, dame 100,000 pesos, pero adentro hay un tesoro de 10 millones de dólares. ¿Y qué es lo que hace el sagaz, el que ya entendió lo que hay en el campo? Vende su bicicleta, vende su moto, vende su coche, pide prestado acá, pide prestado allá, junta 100,000 pesos y se lo entrega. El que vendió el terreno dice, wow, qué buen negociador soy. Vendí un terreno feíto, un terreno ahí afuera del pueblo, nadie le da importancia. Y me llevé 100,000 pesos. Ah, ahora sí, voy a darme mis vacaciones a la Riviera Maya, ¿no? Pero el que tiene visión, wow, ahora tiene un tesoro de 10 millones de dólares. Así es el reino de Dios. Muchas veces no sabemos lo que tenemos. Muchas veces no sabemos quiénes somos en Cristo. Muchas veces no sabemos lo que Dios nos ha concedido, porque no hemos renovado esto. Y miramos el Evangelio, un terrenito ahí feíto, como cualquier otro terrenito. Tiene piedras, tiene allá arbolitos, tiene espinos, vamos a venderle. Y pasa lo mismo que pasó con Esaú. Vende su primogenitura por un plato de lentejas, por falta de visión espiritual. Cuidado con esto, hermano. Tiene que tener visión espiritual. Entonces, ¿cómo contestamos el inciso B y el inciso C? El inciso B, ¿a qué compararemos el dueño original del campo? A alguien que ignoraba lo que tenía, a alguien que no sabe lo que tiene. Podemos ponerlo así. Hay otras frases que pudieran estar también correctas. Es un Esaú espiritual, por ejemplo.
Alguien que vende su herencia a muy bajo costo, vende su primogenitura. ¿A qué compararemos el segundo dueño de campo? Vamos a leer el inciso B de abajo. El segundo dueño fue como Jacob. Pudo ver más allá del costo del campo, vio la bendición y gustosamente pagó el precio de cumplir sus requerimientos con tal de tener el tesoro escondido en ellos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted entiende, cuando usted puede ver el tesoro del reino de Dios, gustosamente usted va a diezmar, gustosamente usted va a servir, porque sabe que hay una recompensa grande. Gustosamente usted va a congregarse y va a dar lo mejor de sí, de su tiempo. Va a correr como aquel hombre y lo va a hacer. Ahora, el que no tiene visión le va a juzgar a usted. El que no tiene visión va a pensar que es mucho lo que usted está haciendo, ¿ah? Porque él no tiene visión. Él que está viendo, él está viendo un terreno baldío, feo, es lo que él está viendo. Y entonces él va a decirle a usted, ¿estás dando tu vida por eso? ¿Estás invirtiendo tu tiempo por eso? ¿Vas a vender tus cosas para comprar eso? Porque él no tiene visión, porque él no sabe que hay un tesoro ahí adentro. Pero usted sí lo sabe. El que tiene visión sí lo sabe. Por eso el que diezma tiene visión. El que no diezma no tiene visión. El que no diezma piensa que el que diezma está dando mucho. Porque el que no diezma está viendo el diezmo en relación al mismo diezmo. Pero el que diezma está viendo, no está viendo el diezmo en relación a sí mismo, sino que está viendo el diezmo en relación al tesoro. ¿Qué son, en el ejemplo hipotético que yo puse, qué son 100,000 pesos? ¿Qué son 100,000 pesos? Bueno, 100,000 pesos no tenemos cualquiera 100,000 pesos. No es para que vayamos y regalemos 100,000 pesos. Toma, ay, te regalo mis 100. No. Pero ¿qué son 100,000 pesos en relación con 10 millones de dólares? No es nada. Gustosamente usted lo daría, gustosamente usted correría a vender todo lo que tiene para obtener esos 100,000 pesos, porque sabe que al comprar el campo usted va a tener un tesoro de 10 millones de dólares. No es que se va a sacrificar, oh, me sacrifico, vendo lo que tengo y no, no está sacrificando el hombre, dice gozoso, gozoso va y vende todo lo que tiene. Lo mismo es el que tiene visión y entiende que hay un tesoro escondido. El reino de Dios es un tesoro escondido que está entre nosotros. ¿Qué va a hacer el que tiene visión? Va a pagar el precio de los requerimientos de ese reino. Va a diezmar. No le importa la cantidad, porque él sabe que él está comprando el campo donde está el tesoro. Va a servir, va a perdonar, va a congregarse, va a hacer las cosas pequeñas que pide el reino, que pide el campo, para obtener el campo. Porque en el campo está el tesoro. Espero que me esté explicando, hermano. Los veo un poquito callados, espero que estén recibiendo. Comenta José Acosta, por eso es necesario alinearse con lo que Dios pide y ser obedientes en aplicar para ser testimonio. Cintia comenta, bueno, está poniendo un versículo, Efesios 1, 17, 19. Exactamente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí está la clave. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que tu campo tiene un tesoro. Usted no lo va a pensar dos veces, usted va a comprar ese campo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas. Aquí ya está textual, aquí ya no hay parábolas, aquí está explícito el apóstol Pablo.
de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Chris Gordon dice, sí, pastor, todo entendido. Amén, Chris. Amén. Feli dice, tremendo, pastor. Amén. Edgar Orellán, anotado, anotado. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ya me estaba poniendo un poquito nervioso acá. Digo, no, no, no. Bueno, vamos al punto número 5. Tremendo este versículo. ¿Qué fuerte advertencia nos da Dios en Oseas 4:6? Podemos tomar en contraste el versículo que acaba de poner la doctora Cintia con Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A ver, aquí está. Por cuanto desechaste esta palabra, me llama la atención mucho. Desechaste. ¿Qué es desechar? No le diste importancia. No le dimos importancia. Es un mandamentillo. Es insignificante. Desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del liderazgo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, dijiste, esos mandamientos son insignificantes. Eso de congregarse, bueno, estamos ahora en la era de las redes sociales, lo veo después, diferido, o mientras voy a la playa, pongo mi teléfono y estoy en el culto, digo gloria a Dios mientras estoy manejando. Bueno, desechaste la ley de tu Dios. Tomaste en poco la ley de Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué desecharon el conocimiento? ¿Por qué olvidaron la ley de Dios? ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Esa es la fuerte advertencia que nos da Dios en Oseas 4:6. Yo puse la ignorancia conlleva a la destrucción. Qué fuerte advertencia nos da Dios en Oseas 4:6. La ignorancia conlleva a la destrucción. Punto número 6. ¿Cómo cree que es el precio del campo en relación al precio del tesoro? Yo busqué una palabra, la busqué aquí en internet, que es la palabra ínfimo. Voy a decir lo que dice. Es muy bajo en cantidad, calidad o importancia, que es muy pequeño, muy poco importante. Ínfimo, ínfimo. Me gusta ese adjetivo para el punto número 6. ¿Cómo cree que es el precio del campo lo que usted tiene que pagar? El precio del campo es lo que usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar algo. 0 por 1.000.000 es 0, hermano. Usted tiene que pagar algo. Usted tiene que hacer algo. Pero ¿qué es lo que Dios le dio a usted? ¿Cuál es la parte suya? Ínfimo. La parte suya es una parte muy pequeña. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Instrumentos divinos por medio de los cuales Dios legalmente penetra a su vida. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Pequeñeces, semillas de mostaza, puñaditos de levadura. Entonces, ¿cuál es la relación de lo que usted tiene que pagar en relación al tesoro enorme de la fuente inagotable del reino de Dios en la tierra que está escondido? ¿Cuál es la relación?
Microscópica es la relación. Es tan pequeño lo que usted tiene que hacer. Es tan poco lo que usted tiene que hacer. Mire, vale la pena que usted, aunque esté desvelado, vaya a la iglesia. Vale la pena. Sea un fiel diezmador. Vale la pena que usted memorice la palabra de Dios, que usted sirva, no sea un feligrés. Vale la pena porque lo que usted hace es ínfimo, es una partícula microscópica, tan pequeña como un grano de mostaza. La parte suya es lo que Dios le manda a usted en su palabra. Y la parte suya es ínfima. La parte suya es pequeña, es microscópica, pero lo tiene que hacer. ¿Qué le dice su Padre Celestial? La parte sobrenatural es mía. El cómo no es tuyo. ¿Cómo va a suceder? Ese no es asunto tuyo. Eso yo lo veo. Tú haz la parte ínfima. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? No quiere hacer la parte ínfima. ¿Qué quiere hacer el hombre? Quiere trucos, ¿verdad? Atajos a la bendición. ¿Qué es lo que quiere el hombre? El hombre quiere frotar una lámpara y que salga el genio. Quiere ir de rodillas a la basílica para solucionar 30 años de vivir mal. El hombre quiere una hada madrina, quiere una varita mágica, quiere una fórmula mágica, quiere una piedra energética que le cambie su vida, pone cosas en su casa para cambiar las vibras. Es pura necedad. ¿Qué es lo que le pide Dios? Obediencia. Obediencia. Sus mandamientos son pequeños, son fáciles de cumplir, son sencillos. Mi hijo Caleb los puede cumplir. David, el hijo de Vicky Xiao, los puede cumplir. Levanta las manos tu hijo Vicky, tu hijo en la alabanza. Su hijo tiene 4 años, levanta las manos. Y algunos de ustedes no levantan las manos. ¿Me estoy explicando? El costo de lo que usted tiene que hacer es ínfimamente pequeño en relación a lo que Dios le va a dar. Sea sabio, por favor, hermano. Sea sabio y haga la parte suya. Eso es fe. La fe es obediencia a la palabra, a su Padre Celestial. La fe se traduce en obediencia. Una fe que no obedece es teología, es teoría, filosofía acumulada acá. No, cuando lo que yo conozco de Dios lo pongo en práctica, entonces, dice el apóstol Santiago, mi fe es perfeccionada. Su fe tiene que ser perfeccionada. ¿Cómo? Con obras. ¿No les gusta esta palabra a muchos? ¿No les gusta esa palabra a muchos? Obras, 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 obras. Tiene que hacer buenas obras. Tiene que obrar. Su fe tiene que manifestarse en acciones concretas que correspondan a lo que usted cree adentro. Si no, su fe no le sirve, no le salva esa fe. Esa fe abstracta, esa fe esotérica, esa fe subjetiva que está en una nube y nunca aterriza, no le puede salvar, lo siento, no le puede salvar. No le va a salvar, no le va a bendecir. Usted va a tener el conocimiento correcto, pero al no hacer las cosas correctamente, usted va a tener una confusión y va a decir, ¿qué es lo que pasa? Tengo 10 años en la iglesia y mira cómo sigo sufriendo. Me sigue lloviendo sobre mojado, me sigue yendo mal en mis relaciones, en mi vida, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque su fe ¿cómo se llama? Infructuosa, su fe es estéril, la palabra que estaba buscando, estéril.
pague el precio, compre el campo, compre el campo, compre el campo. A veces le va a costar un poquito, le toca limpieza el domingo, bueno, tiene que llegar temprano. Su clase es a las 10, tiene que llegar a las 9, 8:30. A veces le va a costar un poquito, pero ¿qué es el precio, hermano? ¿Qué es el precio en relación al tesoro? ¿Qué es? ¿Vale la pena? Súper vale la pena. Este hombre era muy sabio. Entonces hizo lo que tenía que hacer. María Sauri comenta, si a alguien no le cae el 20, pida revelación y entendimiento para reconocer esa riqueza de la gloria de Jesús. Una vez que es revelado, todo lo demás es menospreciado y tomado como basura, como dice Pablo. Así es. Ya el mundo deja de brillar para uno. Lo que antes era wow, ahora es fúchila, ¿verdad? Aleyan 1 Samuel 15:22, amén, que dice, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros y la obediencia mejor que los sacrificios. Adriana Martínez dice, Jesús por lo que padeció aprendió obediencia y muchas veces no queremos padecer, no queremos pagar ningún precio. Bueno, estamos en la generación copo de nieve, ¿no? La generación de cristal. Una fe fingida, Dios no la respalda. Dice José Acosta, ahora no nos dicen eres una mensa, sino ahora dicen eres una religiosa. Estamos justo yendo en los tiempos de Noé. Por eso debemos arraigar esta enseñanza a nuestro corazón. Realmente, sí, mientras el progresismo va ganando más terreno, lamentablemente dentro de la iglesia también, todos estos estándares bíblicos van a ser, usted va a ser la persona más retrógrada y anticuada. O sea, tenemos un conflicto cuando yo digo a la gente no ponga música mundana en su boda, al mismo cristiano no le gusta. Yo le digo a las parejas, bueno, seamos congruentes, ¿no? O sea, usted tiene una fe y usted va a invitar gente no cristiana a su boda. ¿Va a poner alcohol? ¿Va a poner música mundana para congraciarse con el mundo? Sea congruente. Bueno, eso tan pequeñito, hay gente que se ha ofendido por eso. Hay gente que se ha ofendido por eso. Imagínese, algo tan pequeñito, imagínese lo grande. Amén. Entonces vamos a continuar con la conclusión, ya vamos a ir cerrando. Dice, si solo mira el costo del campo, no querrá pagarlo, pero si lo mira en relación con el valor del tesoro, gustosamente lo pagará. Es cuestión de visión. Los creyentes no obedecen en lo pequeño, perdón, los creyentes que no obedecen en lo pequeño son como el dueño original del campo que no sabe lo que tiene. No sea así, tenga visión, no menosprecie los granos de mostaza que Dios le da para aplicar en su vida. Compre el campo no mirando su costo, sino el tesoro de bendición que hay en obedecer a Dios. Entonces tenemos que pagar el precio del campo. ¿Qué es esto? Obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Un tesoro inagotable, una fuente inagotable de recursos, de provisión, de bendición, de paz, de justicia, de gozo, de santidad, una vida digna, muchísimo más de lo que puede comprar el dinero y aparte también va a haber dinero. Y aparte también va a haber bendición material. Aparte también. Compre el campo. Compre el campo. Pague el precio por obedecer los mandamientos de Dios. Nunca crea que es grande un mandamiento para hacer. Nunca crea que un mandamiento porque ¿qué es lo que pasa cuando diezmamos? Ah, gané 1,500 a la semana, diezmo 150. Pero ¿qué cuando usted gana 20,000? Entonces usted ya no quiere diezmar. Usted dice, ay, no es mucho, 2,000 es mucho. Usted ya no quiere diezmar porque no está mirando las cosas de la manera correcta. Pero cuando usted no mira el costo del campo, cuando usted entiende el costo del tesoro, usted va a saber que el costo del campo es ínfimo
para que usted pueda tener el tesoro. Vamos entonces al recuadro de la derecha, con esto terminamos. Dice, en la antigüedad no había bancos como hoy, por lo que la gente guardaba su dinero y bienes más valiosos en sus tierras, y a veces morían sin revelar dónde los habían puesto. Con base en esto, tanto las leyes romanas como judías establecían que quien era dueño de un terreno era dueño de todo lo que había en él. El hombre de la parábola fue sabio porque actuó legalmente. Si tomaba el tesoro antes de comprar el terreno, hubiera sido robo y no hubiera tenido derecho a él. De la misma manera, usted no quiera el tesoro sin comprar el campo. Recuerde que no existe la magia y el reino de Dios es un reino 100% apegado a legalidad. Sea sabio y pague por el campo. La buena noticia es que el costo del campo es infinitamente más bajo que el valor de los grandes tesoros del reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que, wow, está tremenda. Me gozo mucho porque ha edificado mucho mi vida este estudio de Mateo 13 y le doy gracias a Dios porque también usted ha sido bendecido. Y bueno, todavía nos falta una sesión más. La próxima semana nosotros tenemos un paréntesis porque va a estar el pastor Gaylan, pero las demás iglesias van a continuar con la siguiente parábola. Así que les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Jesús. Bendecimos esta tremenda palabra. Entendemos con claridad que lo que tú nos pides es tan pequeño en relación a lo que nos vas a dar, Señor. Y queremos ser como ese hombre sabio que actuó de manera sagaz, que no se llevó el tesoro sin comprar el campo, sino que pagó el precio. Fue obediente en las cosas pequeñas. Obedeció en esos mandamientos tan sencillos que tú nos has puesto y cosechó la bendición. Así declaro yo que cada uno de mis hermanos, Padre, compra ese campo llamado el Evangelio de Jesucristo y vive en él y saca de ese campo tesoros, una fuente inagotable de riqueza, de bendición, de paz, de justicia, gozo, santidad. Padre, bendigo la vida de mis hermanos y declaro que tú estás con ellos para librarlos y para darles la victoria en todas las áreas de su vida. Con esta nueva revelación, Padre, gustosamente como aquel hombre, correremos para obedecer tus mandamientos. Te bendecimos, Padre bueno, y te damos gracias por esta enseñanza tan clara que nos has traído este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga y gracias por pasar esta hora conmigo de enseñanza en la palabra de Dios. Nos vemos.